Hola, bienvenida a mi canal, espero que estén bien. Hoy les voy a contar el caso del Francisco Laureano. Vamos a ver qué pasó. Que era el Francisco Antonio Laureano nació en Corrientes, Argentina, en 1952, mediáticamente conocido como el Sátiro de San Isidro. Fue un joven argentino violador y asesino en serie, quien durante un lapso de 6 meses, entre 1974 y 1975. Vamos a pasar el día de los hechos. Francisco Laureano, de 22 años, había sido interno en un colegio católico en la ciudad de Corrientes, en el norte de Argentina. La policía afirmó que Laureano huyó de la ciudad de Corrientes porque en el colegio religioso violó y ahorcó a una monja en la escalera del establecimiento. En julio de 1974 se mudó a la ciudad de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires, donde trabajó como artesano vendiendo aros, pulseras y collares. Se casó con María Romero, mujer la cual tenía 3 hijos. Casi todos los días, miércoles y jueves, cerca de las 6 de la tarde, desaparecía una mujer o una niña de la ciudad y su cuerpo sin vida era encontrado poco tiempo después en el baldío con signos de haber sido violada y asesinada salvajemente, en algunos casos estranguladas y con otros asesinadas con un revólver calibre 32. Su víctima era mujeres que tomaba sol en la chalet o que esperaba en las paradas de colectivo. El sátiro siempre robaba algo a su víctima, como un anillo, una pulsera, etc., que nunca vendía, sino que guardaba en una bota en su casa para mantenerlo como trofeo. En ocasiones regresaba semanas después al mismo lugar para revivir el momento del crimen. Debido al modus operandi repetido, la policía y el experto forense Osvaldo Raffo creyeron que las muertes podrían ser obra de un solo individuo. Después de cometer uno de los homicidios, un testigo lo vio huyendo por los techos de una casa, pero el homicida le disparó con su arma. El testigo resultó ileso y fue clave para confeccionar un identikit del sospechoso, el cual empezó a circular por toda la ciudad. Su muerte. El jueves 27 de febrero de 1975, a la tarde, una niña de 8 años vio a Francisco Laureano y le pareció igual al asesino del identikit que su familia tenía fijado a una heladera, y le contó a su madre. La mujer simuló llamar a su marido para dar aviso a las autoridades. Laureano pasó por el frente, sonrió y siguió de largo. La policía lo encontró a pocas cuadras y las características eran parecidas al identikit que tenía, y se acercaron al sospechoso, pero pedirle que lo acompañara para un interrogatorio. Según el informe de la policía, Francisco Laureano
Sacó entonces de una bolsa que llevaba en el hombro un arma de fuego y empezó a disparar a los oficiales, iniciando así un tiroteo, en el que Laurano recibió un disparo en un hombro y luego escapó, malherido, escondiéndose de la policía en un gallinero que se encontraba en el fondo de una mansión. Una perra que cuidaba el lugar marcó a su dueño el lugar donde se escondía Laurana. Los policías bonaerenses se acercaron al gallinero y acribillaron a Francisco Laurana. La policía lamentó haber tenido que matarlo, ya que hubieran querido interrogarlo sobre los motivos que lo llevaron a cometer los crímenes. Se encontraba en el gallinero 2 gallinas muertas a tiros. Se desconoce si la policía o si Francisco Laurana, con su intento violento, no resistió y de matar. Cuando se le informó a su mujer, ella atinó a decir: acá tuvo que haber un error, mi marido no pudo haber hecho todo eso. Era un buen padre, un buen marido y un artesano que amaba lo que hacía. Como el asesino era un fetichista, muchos crímenes pudieron resolverse al encontrar en las botas de su casa objetos que pertenecían a las víctimas. Junto con un arma de fuego, el caso de Francisco Antonio Laurana, uno de los asesinos más prolíficos de la historia argentina, pasó relativamente desapercibido debido al complejo clima político reinante durante el gobierno de Isabel Perón. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Comenten, pónganle like, suscríbanse y ahí les dejo abajo mis redes sociales por que me quieran seguir, y hasta un próximo video.